Tengo 79 años. Y hay una cosa que nunca le he dicho a nadie. No le tuve miedo a las guerras. No le tuve miedo a morir en alguna frontera que no aparecía en ningún mapa. No le tuve miedo a los enemigos que me entrenaron para neutralizar durante 20 años. Le tuve miedo a mí mismo. Y lo peor no es eso. Lo peor es que tardé 40 años en poder decirlo. 40 años en los que viví en la misma casa que mi familia, dormí en la misma cama que mi mujer, y era un completo extraño para todos ellos. Incluso para mí. No sé exactamente por qué lo cuento ahora. Supongo que a esta edad uno empieza a hacer cuentas. No de dinero ni de logros. De otra cosa. De lo que dejaste sin decir. De las personas que ya no puedes llamar. De las versiones de ti mismo que fuiste perdiendo por el camino sin darte cuenta de que las estabas perdiendo. Mi nombre es Klaus. Nací en Stuttgart en 1946. Mi padre había sobrevivido la Segunda Guerra Mundial y nunca habló de ella. Ni una sola vez. Se sentaba por las noches en un sillón de cuero marrón que todavía recuerdo con exactitud y miraba hacia algún punto de la pared que yo nunca pude identificar. Yo pensaba que era un hombre roto. Pensaba que la guerra lo había vaciado de algo que ya no podría recuperar. Lo que no sabía entonces es que yo iba a hacer exactamente lo mismo. Que yo también iba a sentarme, décadas después, mirando una pared. Y que mis propios hijos iban a mirarme sin entender que estaban mirando. Eso es lo que me resulta más difícil de aceptar. No que me pasara, sino que lo vi venir desde el principio y no hice nada para evitarlo. O quizás sí lo hice. Quizás hice exactamente lo que me dijeron que hiciera, y eso fue el problema. Entré al ejército en 1965. Tenía 19 años y la certeza absoluta, como la tienen todos los jóvenes, de que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Europa estaba dividida. Había un muro. Había un miedo real y tangible que se respiraba en las calles, en las conversaciones, en los periódicos. Y había hombres como yo, jóvenes, fuertes, con ganas de servir a algo más grande que ellos mismos, que encontraban en el uniforme una forma de darle sentido a esa época extraña y tensa. Me alisté voluntario. Nadie me obligó. Y durante los primeros meses, me sentí más vivo que nunca. El entrenamiento físico era brutal, pero eso yo lo esperaba. Lo que no esperaba era lo otro. Lo que hacían con lo que llevabas dentro. No era algo que te dijeran directamente. No había ningún instructor que se pusiera delante y dijera, a partir de hoy vas a aprender a no sentir nada. Era más sutil que eso. Era un sistema entero diseñado para que el sentimiento fuera un obstáculo. Para que la emoción fuera un riesgo. Para que cualquier cosa que te hiciera dudar, cualquier cosa que te recordara que eras un ser humano con miedos y afectos y contradicciones, quedara archivada en algún lugar muy hondo desde donde no pudiera interferir con la misión. Y funcionaba. Dios mío, ¿cómo funcionaba? A los 6 meses de entrenamiento yo podía hacer cosas que antes me habrían paralizado. No porque hubiera dejado de tener miedo, sino porque había aprendido a meterlo en una caja, cerrar esa caja con llave y seguir adelante como si la caja no existiera. Lo llamábamos fortaleza. Lo llamábamos disciplina. Lo llamábamos profesionalismo. Ahora sé lo que era realmente. Pero entonces no lo veíamos así. Entonces éramos los mejores, los más preparados, los que podían funcionar cuando otros fallaban. Y eso,
Para un joven de 19 años que necesitaba sentirse útil y capaz, era exactamente lo que buscaba. Los años que siguieron fueron intensos de una forma que es difícil de explicar a alguien que no lo ha vivido. Misiones en zonas que oficialmente no existían en ningún mapa. Semanas en lugares cuyo nombre no podía mencionar en las cartas a casa. Meses de vigilancia en los bordes de la cortina de hierro, donde el silencio tenía una densidad física, donde cada sonido en la oscuridad podía significar algo o no significar nada, y tú nunca sabías cuál de las dos opciones era peor. Vivías en un estado de alerta permanente que con el tiempo dejaba de sentirse como alerta y empezaba a sentirse como normalidad. Tu cuerpo se acostumbraba. Tu mente se acostumbraba. Y cuando volvías a casa de permiso, cuando entrabas en una habitación con música y voces y gente riendo, te sentías fuera de lugar de una forma que no sabías cómo describir. Demasiado ruido. Demasiada calma al mismo tiempo. Demasiada gente moviéndose sin propósito, sin protocolo, sin ninguna razón táctica detrás de cada gesto. Y tú ahí, en medio de todo eso, sonriendo porque era lo que se esperaba de ti, pero sin saber muy bien cómo encajar en ese mundo que en teoría era el tuyo. Me casé con Ingrid en 1971. Tenía 25 años ella, 28 yo. Se reía de una manera que yo no había visto en nadie, una risa que empezaba muy despacio, casi sin querer, y luego se abría hasta llenarle la cara entera. El día de nuestra boda la miré y pensé que eso era lo real. Que todo lo demás, las misiones, los protocolos, los años de frontera en frontera, era temporal. Que esto, ella, era para siempre. Y luego me fui. 3 semanas después de la boda, me fui. Eso también era lo real. Eso también era para siempre. Nuestra vida durante los años siguientes tuvo una estructura que en aquel momento yo justificaba de muchas maneras y que ahora veo con una claridad que duele. Yo aparecía. Yo desaparecía. Ella construía. Ingrid construyó un hogar sola. Construyó rutina sola. Aprendió a tomar decisiones sola, a resolver problemas sola, a criar a nuestros hijos sola en los periodos largos en que yo no estaba. Y cuando yo volvía, en lugar de integrarme en lo que ella había construido, lo desorganizaba sin darme cuenta. Intentaba retomar un control que en realidad nadie me había quitado porque yo nunca lo había ejercido. Me lo dijo muchas veces, de maneras distintas, con más o menos paciencia dependiendo del año y de lo cansada que estuviera. Yo escuchaba. Asentía. Le decía que tenía razón. Y luego seguía haciendo lo mismo. No porque fuera malo. No porque no me importara. Sino porque no sabía hacer otra cosa. Porque la caja donde guardaba todo lo que no podía procesar estaba tan llena y tan bien cerrada que ya ni yo mismo sabía exactamente qué había dentro. Mi hijo Thomas nació en 1973. Mi hija Marta en 1976. Los recuerdo de pequeños como se recuerdan las fotografías, imágenes estáticas, momentos congelados. El día que Thomas dio sus primeros pasos, Ingrid me lo contó por carta porque yo estaba en algún lugar que no puedo nombrar. La primera palabra de Marta la escuché en una grabación de casete que me enviaron meses después. Esas cosas no parecían grandes pérdidas entonces. Eran el precio del servicio. Era lo que hacían todos los hombres de mi generación en mi posición. Había miles de familias como la nuestra. Así era como funcionaba aquello. Pero Thomas tenía 12 años cuando me preguntó, con esa directidad brutal que tienen los niños, si me gustaba estar en casa. Le dije que sí.
Me miró un momento con unos ojos que no eran de niño. Y no dijo nada. Ese silencio de 12 años fue más honesto que todo lo que yo había dicho. Me retiré en 1987. 42 años. 22 de servicio activo. Me dieron una ceremonia. Una medalla. Un apretón de manos largo y firme de alguien importante cuyo nombre ahora no recuerdo. Y luego me mandaron a casa. Sin instrucciones. No sé si eso suena extraño. Pero durante más de 2 décadas alguien siempre me había dicho qué hacer, cuándo hacerlo y por qué. Había una estructura. Había un propósito claro y concreto para cada día. Había un lugar exacto que yo debía ocupar en cada situación. Y de repente, nada. Nos habíamos mudado a las afueras de Barcelona porque Ingrid había querido volver al sur, a los sitios donde había crecido ella, y yo no tenía ninguna razón para decir que no. No tenía opinión sobre dónde vivir porque nunca había pensado en eso. Siempre me había dado igual. Siempre habían sido otros los que decidían mis coordenadas. Me senté en el jardín de esa casa el primer día y miré el paisaje y no sentí nada reconocible. No alivio. No alegría. No anticipación. Una especie de vacío quieto que no sabía cómo nombrar. Ingrid me trajo café. Se sentó a mi lado. Y hubo un silencio entre los dos que no era como los silencios de antes, cuando nos reencontrábamos después de meses separados y el silencio estaba lleno de cosas por decir. Este silencio era diferente. Este silencio ya era una respuesta. Intenté adaptarme. Lo intenté de verdad. Pero ¿adaptarse a qué, exactamente? A ser marido. A ser padre presente. A ser un hombre normal en una ciudad normal con una vida normal. Todo eso sonaba claro desde fuera y era completamente incomprensible desde dentro. Arreglaba cosas que no estaban rotas. Organizaba espacios que nadie había pedido que organizara. Imponía horarios y rutinas en una casa que ya tenía sus propios ritmos, ritmos que se habían formado en mi ausencia y que funcionaban perfectamente bien sin mí. Ingrid me lo dijo una tarde, sin levantar la voz, sin rabia, con esa forma suya de decir las cosas más difíciles como si fueran hechos y no acusaciones. Klaus. No necesito un sargento. Necesito un marido. Y no sé si tú todavía sabes ser eso. Me quedé callado. No porque no tuviera nada que decir, sino porque lo que quería decir era, tienes razón, y no sé cómo arreglarlo. Y eso, después de 30 años entrenándome para tener siempre una respuesta, para nunca mostrar incertidumbre, para ser siempre el que sabía qué hacer en cada situación, eso no podía salirme. Así que no dije nada. Y ella lo entendió. Y siguió con su tarde. Y yo me quedé sentado en la cocina con el café frío y la sensación de que acababa de perder algo que no era capaz de identificar con precisión. Los años 90 pasaron de una forma que ahora me cuesta reconstruir con claridad. No porque fueran años malos. No lo eran, objetivamente. Teníamos una casa. Teníamos salud. Los niños crecieron y fueron construyendo sus propias vidas, sus propios amigos, sus propias historias que cada vez tenían menos espacio para mí. Y yo seguía ahí. Presente en el sentido físico. Sentado en la misma silla todas las noches. Mirando hacia algún punto de la pared. Como mi padre. Eso lo entendí en algún momento de esa época. No como una revelación dramática. Más como algo que te das cuenta de que ya sabías.
Me convertí en exactamente lo que había visto de pequeño y no había comprendido. Y al comprenderlo tampoco pude evitarlo. Esa fue quizás la parte más extraña. Verlo y no poder detenerlo. Thomas dejó de llamar con frecuencia sin que hubiera ningún motivo concreto. No hubo discusión, no hubo ruptura. Las llamadas se fueron espaciando. Primero cada 2 semanas. Luego cada mes. Luego cada 2. Y yo tampoco llamaba. Porque no sabía de qué hablar. Porque cada conversación con mi hijo duraba 10 minutos y terminaba en un silencio incómodo que ninguno de los dos sabía cómo llenar. Porque me había pasado la vida siendo funcional y eficiente y la paternidad no era funcional ni eficiente, era desordenada y lenta y llena de conversaciones que no llevaban a ninguna parte concreta, y yo no sabía cómo estar en ese tipo de conversaciones. Marta era más paciente conmigo. Venía a visitarnos más. Intentaba incluirme en cosas. Pero yo veía en sus ojos, a veces, una especie de esfuerzo. Como si estar con su padre fuera algo que había que gestionar. Y eso me dolía de una manera que tampoco sabía expresar. Ingrid lo notaba todo. Ingrid siempre lo notaba todo. En los últimos años antes de que ella muriera, tuvimos algunas conversaciones que no habíamos podido tener en 3 décadas. Conversaciones lentas, a veces incómodas, sin ninguna resolución nítida al final. Pero conversaciones reales. Las primeras conversaciones reales de nuestra vida. Me preguntó una vez si yo había sido feliz. Le dije que no lo sabía. Que había sido leal. Que había cumplido. Me miró y me dijo, eso ya lo sé, Klaus. Eso nunca lo dudé. Y luego no dijo nada más. Ingrid murió en 2009. Un infarto. Un martes por la tarde. Sin aviso. Llegué al hospital y ya no había nada que hacer. Me senté en una silla de plástico en un pasillo de luz blanca y estuve allí mucho tiempo. No sé exactamente cuánto. Y lo que sentí, o lo que no sentí, fue lo más aterrador de toda mi vida. No lloraba. No porque no quisiera, sino porque 40 años de entrenamiento habían hecho exactamente lo que debían hacer. La caja seguía cerrada. Incluso en ese momento. Incluso cuando más la necesitaba abierta. Tardé semanas en que saliera algo. Solo, en la casa vacía, una noche mirando una fotografía de nuestra boda donde ella tiene esa risa suya que empezaba despacio. Y lo que salió no era solo por ella. Era por todo lo que no había sabido ser mientras todavía podía haberlo sido. Eso fue lo que me rompió finalmente. No la pérdida. El reconocimiento. Han pasado 15 años desde esa noche. Vivo solo. La casa es la misma. El jardín es el mismo. A veces me siento en el mismo sitio donde me senté el primer día que llegamos y miro el mismo paisaje y me pregunto qué habría pasado si hubiera aprendido antes a abrir esa caja. Si alguien me hubiera dicho, cuando todavía había tiempo, que guardar las cosas no era fortaleza sino deuda. Que todo lo que no procesas no desaparece. Se acumula. Y llega un momento en que la deuda es tan grande que no sabes ni por dónde empezar a pagarla. Thomas viene a visitarme 3 o 4 veces al año. Hablamos mejor ahora que en toda nuestra vida. Hay algo en tener 70 y pico años que te quita las ganas de seguir fingiendo que todo está bien cuando no lo está. Ya no tenemos tiempo para eso. Y eso, aunque llegó tarde, es algo. Me preguntó hace unos meses si me arrepentía de haber sido militar.
Le dije que no. Que lo volvería a hacer, probablemente. Que era lo que yo era en aquel momento y que las decisiones que tomé tenían sentido para el hombre que era entonces. Pero que ojalá alguien me hubiera dicho que el precio era ese. Que me lo hubiera dicho con claridad, sin adornos. Que lo que estás entrenando para hacer con tu cabeza lo vas a seguir haciendo mucho después de que el entrenamiento acabe. Que la persona que aprendes a ser en 20 años no desaparece cuando te quitas el uniforme. Eso nadie me lo dijo. No voy a decirte lo que tienes que hacer. A mis años, eso ya no me parece que sea de mi incumbencia. Pero sí puedo decirte lo que yo sé ahora que no sabía entonces. Que hay cosas que no se reparan. Que hay distancias que se hacen tan grandes con el tiempo que ya no se pueden cruzar, aunque quieras. Que las personas que amas aprenden a vivir sin ti incluso cuando estás en la misma habitación, y que cuando te das cuenta de eso, a veces ya llevan años haciéndolo. Que ser útil no es lo mismo que estar presente. Y que en el final de la vida, lo que encuentras no son los momentos en que fuiste útil. Son los momentos en que estuviste. Los que estuviste de verdad. Yo estuve muy poco de verdad. Y eso no tiene arreglo. Y está bien que no lo tenga, porque si tuviera arreglo, quizás no habría aprendido lo que aprendí. Y lo que aprendí es que el enemigo más peligroso que tuve en mi vida no estaba al otro lado de ninguna frontera. No tenía bandera ni ideología ni armamento. Estaba dentro de mí. Y nadie me preparó para él. Me prepararon para todo lo demás. Hay noches que saco la foto de la boda. La miro mucho tiempo. Miro a ese hombre joven que todavía no sabe lo que le espera. Que todavía tiene una mujer con esa risa que empieza despacio. Que todavía tiene hijos que van a crecer y van a necesitar cosas que él no va a saber darles. Y le digo en silencio lo que ojalá alguien le hubiera dicho antes. Que la caja que estás aprendiendo a cerrar, ciérrala cuando sea necesario. Pero aprende también a abrirla. Aprende a hacerlo antes de que ya no puedas. Antes de que la deuda sea tan grande que ni tú mismo sepas cuánto llevas guardado ahí dentro. Todavía queda algo de tiempo. Siempre queda algo, hasta que no queda nada. Úsalo mejor que yo. Si llegaste hasta aquí, gracias. No por mí. Por ti. Porque significa que hay algo en esto que todavía te importa. Y eso, a tu edad, sea cual sea, vale más de lo que crees.